Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de la Nueva Chispa Social. En la tarde de hoy nos acompañan unas estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte del programa de Trabajo Social. En esta tarde nos quieren compartir un tema muy importante en principios de economía, como lo es la política fiscal. Bueno, los integrantes son Natalia Barbidillo Galvadores, Jennifer Fernanda Rendón Vélez, Yanini Paola Vargas Gaviria, Zulia Elizabeth Puerta Ramírez y quien les habla, Angie Vanessa Cadena Costa. Bueno, comencemos. Empecemos por saber qué es la política fiscal. Bueno, la política fiscal es una herramienta muy importante que ayuda a manejar toda la economía de un país. Este juega un rol fundamental en la movilización de los recursos internos para permitir hacia los gobiernos financiar de manera sostenible sus planes de desarrollo, ya tanto económico y social. Además de que es un instrumento fundamental para que se puedan cumplir esos fines de redistribución de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial para reducir las desigualdades. Obviamente, este hace referencia a los 17 objetivos basados en las necesidades para un mundo más sostenible desde lo económico, social y ambiental. Bueno, su objetivo, como les decía, es equilibrar las necesidades para que ya sean a corto o largo plazo, que esto ocasione que entre también la política monetaria se pueda lograr una estabilidad económica. Para concluir, entonces, se refiere al gasto público y a la recaudación de impuestos por parte del gobierno para influir en la economía. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, ¿en qué consiste la política fiscal expansiva? Esta es una estrategia económica, es decir, un conjunto de acciones o actuaciones que los gobiernos utilizan en situaciones de crisis económica o cuando se están presentando altas tasas de desempleo. Entonces, se utilizan para revertir estas situaciones. Puede llevarse a cabo de dos maneras. Las más importantes son reduciendo impuestos y incrementando el gasto público. En cuanto a reducir impuestos, lo que supone es que tanto los ciudadanos como las empresas tengan más dinero para gastar, reactivando así el consumo. Entonces, al aumentar el consumo de las familias y la inversión de las empresas, va a aumentar la demanda agregada, que llevará tanto a las empresas a incrementar la producción y, por lo tanto, el empleo, ya que se necesitan más trabajadores para producir más y precios, es decir, aumento de la inflación. En cuanto al incremento del gasto, lo que puede hacer esto es facilitar el incremento de la productividad y de la producción, generando así empleo. Esta inversión puede darse a través de obras de infraestructura, como por ejemplo también a través de servicios sociales, bueno, entre otros proyectos, que van a incrementar las ayudas a las familias y las empresas. También tiene como efecto negativo el alza de los precios, es decir, el aumento de la inflación. Doy paso a mi siguiente compañero. ¿Cuáles son los efectos en la demanda agregada y en el Producto Bruto? Los efectos en la demanda agregada y en el Producto Bruto pueden ser significativos. En la economía de un país, también, por ejemplo, si hay un aumento en el gasto del gobierno o un incremento en las exportaciones, esto puede impulsar la demanda agregada, lo que a su vez puede llevar a un mayor nivel de producción y a un aumento en el Producto Bruto. Por otro lado, si hay una disminución en la inversión privada o una caída en las exportaciones, la demanda agregada podría reducirse, lo que impactaría negativamente en el Producto Bruto. En pocas palabras, cambios en la demanda agregada pueden tener efectos directos en la actividad económica general y por lo tanto en el Producto Bruto de un país. Le doy paso a mi compañera Fernanda. Bueno, ¿en qué consiste una política fiscal contractiva?
Una política fiscal contractiva se presenta cuando el gobierno toma medidas para reducir el gasto público y aumentar los impuestos. ¿Con qué fin? Con el fin, digámoslo, de desacelerar la economía. Básicamente busca como disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y buscar controlar la inflación, corregir desequilibrios que se puedan presentar en las finanzas públicas. Esta política tiende prácticamente a desacelerar la actividad económica en el corto plazo, pero también busca estabilizar la economía a largo plazo. Le doy paso a mi siguiente compañera. Efectivamente, como nos mencionaba Fernanda, busca desacelerar la economía. Los efectos que causa esta política es de que en cuanto a la demanda agregada, la reduce. En el gasto público, por ejemplo, cuando no invierte más en obras o en proyectos sociales, hay menos dinero circulando por parte del Estado. En cuanto a los impuestos, cuando suben los impuestos, hay menor dinero disponible para los consumidores y los inversores. En el Producto Interno Bruto, digamos que a corto plazo lo reduce, ya que las empresas dejan de producir y esto se traduce a disminuir también el empleo. A largo plazo lo favorece, ya que al controlar la inflación puede haber una estabilidad sostenible y no volátil. En este sentido, digamos que los efectos principales son: ayuda a controlar la inflación. Siendo la inflación muy elevada, disminuye el poder adquisitivo de las personas y desvaloriza mucho la moneda. Aumenta la pendiente de la curva de demanda agregada, generando un menor nivel de precios para cualquier nivel de producción. Le permite al Estado que encuentre un equilibrio económico, sin embargo, no puede ser una situación muy duradera, ya que afecta a los ciudadanos porque frena el movimiento económico. Entre más altos los impuestos, menor dinero se puede gastar, y entre menos subsidios o becas, mayores gastos tendrá la población. Le permite al Estado recaudar fondos para destinarlos, digamos que a deudas o para prolongarlos para otras situaciones donde haya menor riqueza, digámoslo así, y permite que no haya un exceso de demanda de recursos naturales. Por ejemplo, si las empresas y las personas tienen mucho dinero y se dispara la producción acelerada, esto pues representa escasez en los recursos. Podríamos decir entonces que dependiendo de la etapa o situación financiera que esté viendo o atravesando un país, se debe analizar muy bien cómo ir jugando con las dos políticas, tanto la expansiva como la contractiva, ya que mucho de ambas puede ser negativo, pero también poquito de ambas puede ser también muy negativo. En ese sentido, se busca un equilibrio que se debe tratar de lograr para poder llegar a esa estabilidad económica. Muchas gracias por el espacio. Queremos compartir un video. Por favor, la compañera Natalia nos va a ayudar a proyectarlo. La política fiscal, en simples palabras, son las decisiones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos, así como también los gastos públicos, con el fin de mantener la estabilidad económica. La economía forma ciclos de recesiones y expansiones. Cuando la economía está en una recesión, los ingresos de las personas se reducen, los consumos se reducen y el desempleo aumenta. Para mantener la estabilidad, el gobierno reduce los impuestos para aumentar las rentas de los ciudadanos e incentivar el consumo. Y, al mismo tiempo, aumenta los gastos públicos para crear trabajos y reducir el desempleo. A esto llamamos política expansiva. Política expansiva, el gobierno queda en déficit. Al contrario, cuando una economía está en una expansión o crecimiento, los ingresos de las personas aumentan, los consumos también aumentan, el desempleo se reduce. Para recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva,
El gobierno aumenta las recaudaciones de impuestos y reduce los gastos públicos. A esto llamamos política restrictiva. Esto es posible durante un crecimiento económico, ya que en dicha etapa del ciclo aumentan las inversiones, aumentan los ingresos y los consumos y aumentan los empleos en el sector privado. En resumen, la política fiscal se refiere a las decisiones que toma el gobierno para aumentar o reducir las recaudaciones de impuestos y los gastos públicos, dependiendo del estado en que se encuentra la economía. La política expansiva se aplica durante la recesión para reducir las recaudaciones de los impuestos y aumentar los gastos públicos, dejando al gobierno con un déficit. La política restrictiva, por otro lado, se aplica durante la expansión para aumentar las recaudaciones de los impuestos y reducir los gastos públicos, con el fin de recuperar el déficit obtenido durante la política expansiva. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Es de recalcar que la política fiscal es una herramienta clave para alcanzar los objetivos macroeconómicos como el control de la inflación, como decían nuestras compañeras, el fomento del crecimiento sostenible y el mantenimiento de un equilibrio fiscal a largo plazo, logrando que y desempeñando un papel fundamental en la gestión económica de un país y en la búsqueda del bienestar general de los ciudadanos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.